Hola a todos, muy buenas tardes y noches a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como siempre, es un gusto que nos acompañen el día de hoy a esta séptima sesión clínica que como bien saben se encuentra dentro del marco de colaboración entre la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Agradecemos a las personas que sesión con sesión nos acompañan a estas actividades y bueno, a las personas que recién se suman también. A nombre de la Facultad de Psicología y la Unidad de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, les damos la más cordial bienvenida. En especial el doctor José Luis Vázquez y la doctora Violeta Félix les mandan un caluroso saludo. Y bueno, por cuestiones de agenda, no les será posible acompañarnos el día de hoy. Bueno, eh, nuestro ponente nos va a presentar el día de hoy un caso de un adulto joven que consume cannabis. Y bueno, para lograr la meta de suspensión del consumo, se realizó una intervención breve de corte cognitivo-conductual. Y bueno, antes de dar paso formalmente a nuestro ponente, es importante informarles que la sesión está siendo transmitida en vivo vía Facebook y también está siendo grabada para compartirla posteriormente. Bueno, toda la información que está en la sesión será resguardada tanto por el equipo de la UNAM como por el de la CICAP. Y en ningún momento les solicitaremos que compartan datos personales por medio del chat. Únicamente al finalizar la sesión les compartiremos una liga donde se les pedirá algunos datos como su nombre completo, su correo electrónico y profesión para la elaboración de su constancia de asistencia. Además, compartirles la dinámica que, como ustedes saben, sus micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Al final de la sesión, daremos un espacio para preguntas y comentarios que podrán realizar de viva voz o por medio del chat. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero darle paso a nuestro ponente del día de hoy, el psicólogo Misael Casas, quien actualmente se encuentra cursando la maestría en Psicología de las Adicciones. Bueno, Misael, te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Diana. Buenas tardes. Bueno, os voy a compartir la pantalla de la presentación que hice. Bueno, ahora sí, les comentaba, ¿no? Vamos a ver sesiones, bueno, parte me presento, me presento Diana, pero les comento, soy Misael Casas. Y bueno, el caso se llama, bueno, lo llamaremos GI. Es una persona de 22 años, de sexo masculino, que está estudiando el bachillerato y es repartidor en una empresa de entrega de comida por aplicación. La etapa de cambio en la que se encuentra actualmente es la contemplación. Y bueno, o sea, contemplación porque por una parte le gustan los efectos de la sustancia, sin embargo, recientemente han pensado encontrar algunos efectos adversos, por ejemplo, pensamientos paranoides tras consumirla. En cuanto al motivo de consulta, solicita la atención debido a que ha identificado que cada vez es mayor su consumo de marihuana. Además, ha encontrado cambios repentinos en el estado de ánimo, peleas con su familia, principalmente con su mamá, faltas de motivación para hacer actividades cotidianas, pensamientos paranoides durante el consumo y al término de este, y además ha abandonado algunas metas de su vida a largo plazo, por ejemplo, concluir la universidad, cursó el primer semestre, empezó a consumir y abandonó la escuela. Bueno, la sustancia de impacto es marihuana. Hay un alto nivel de riesgo, por lo que requiere tratamiento intensivo. El patrón de consumo es de 2 a 3 caladas, 5 días a la semana, y los episodios duran entre 2 y 6 horas, principalmente por la tarde. Consecuencias asociadas están la falta de motivación para realizar actividades cotidianas, discusiones con su familia y pensamientos paranoides, como ya les mencionaba. Ahora, bueno, a la persona se le realizan algunos instrumentos pre-intervención con el fin de identificar si más adelante hay un cambio. En cuanto a indicadores de dependencia, de acuerdo al DSM-5, encontramos que presenta 7 de 11 puntos, lo cual nos indicaría una dependencia grave. En el inventario de depresión de Beck, encontramos que hay 24 de 66 puntos,
lo cual nos estaría hablando de una sintomatología depresiva moderada, igual en inventario de ansiedad, 19 de 63, una sintomatología ansiosa moderada. Y bueno, la línea base retrospectiva es un instrumento que nos ayuda a identificar el patrón de consumo en el último año. En este caso, encontramos que ha consumido 234 días en el último año. Esto se hace por medio de una entrevista. Entonces, es como de, no sé, en la última semana, cuánto has consumido, el último mes, el último 2 meses. Incluimos, no sé, por ejemplo, fechas importantes para la persona, tanto, por ejemplo, no sé, vacaciones, días feriados, etcétera, cumpleaños, con el fin de que podamos tener una idea general, ¿no? De cómo es su consumo. Más adelante voy a presentar una gráfica en donde se pueda ver todo el año, desde incluso ya con el consumo, digo, con la intervención. Igual en evaluación pre encontramos el inventario de situaciones de consumo de drogas y aquí son preguntas enfocadas a identificar en qué circunstancias, en qué situaciones se consume la persona. Y curiosamente encontramos que las tres que son más altas están emociones agradables y probando autocontrol. Ujú. Entonces, en cuanto a emociones desagradables, te vamos a mencionar cuáles son. Emociones agradables principalmente tiene que ver con la parte de celebración, convivir con amigos y probando autocontrol, porque constantemente él considera que sí tiene control sobre su consumo y luego dice, puedo probar que lo tengo y entonces consume según como para que sea la última vez y después lo retoma, ¿no? La escala de satisfacción general es un instrumento que le hace la pregunta, a la persona le pregunta nada más, ¿no? En esta área de tu vida, o sea, hay 10 áreas, en esta área en particular, ¿qué tan satisfactorio te encuentras entre 0 y 10? Y entonces aquí encontramos la satisfacción de la persona para cada una de estas áreas. Las más bajas, pues encontramos que es progreso en el trabajo, manejo del dinero, vida social recreativa. En el caso del trabajo, mucho tiene que ver porque como es repartidor, o sea, él considera que su trabajo pues no le está dejando un desarrollo profesional a largo plazo y entonces considera que está estancado y que pues le gustaría como que empezar a hacer algo a futuro, ¿no? Manejo del dinero, regularmente se gasta el dinero demasiado pronto, o sea, tiene problemas ahí económicos. Y vida social recreativa, funciona que no socializa mucho y solo socializa con sus compañeros con los que consume. En el consumo llama la atención que esté 9 en satisfacción, pero es que él considera que es algo bueno el consumo. Lo único negativo que está viendo ahorita tiene que ver con esta parte del pensamiento, de las, cierto tipo de crisis de ansiedad que ha tenido recientemente, pero en sí el consumo él considera que es algo positivo e incluso le atribuye cualidades que le permiten acceder a niveles de conciencia superiores, ¿no? Entonces es parte de lo que le gusta de este consumo. Ahora, en la intervención es intensivo, fueron 20 sesiones, se dieron de manera semanal y entre los componentes principales que se implementaron estuvo psicoeducación con respecto a la sustancia, en donde el objetivo era precisamente que identificara, o sea, cuáles son las características que la sustancia estaba favoreciendo en él, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba que cuando se ponía a reflexionar bajo el efecto de la sustancia, era mucho más provechoso, ¿no? O sea, y cuando le preguntaba, bueno, o sea, pero realmente a largo plazo, ¿qué has conseguido a partir de lo que has analizado en esos tiempos, en esos momentos de consumo? Pues ya quizá no encontraba como que algo positivo, ¿no? Pero realmente la sustancia por sí misma era satisfactoria, entonces el consumirla lo tenía asociado a que las cosas son mejores, ¿no? O sea, igual las cuestiones sensoriales las percibe como mejores, le gusta la parte del diseño gráfico, entonces también percibe como mejor, tanto apreciación como el dibujo, etcétera. Entonces ahí tendría que ver esta con la parte de la psicoeducación, explicarle que mucho tiene que ver con la sustancia en sí misma y no porque a partir de la sustancia tenga mejores resultados. Control de emociones, en cuanto a emociones desagradables, principalmente es ansiedad y depresión, lo que menciona, o sea, sintomatología depresiva y ansiosa, por ejemplo, al pensar en su futuro, o en su vida profesional, o en la vida académica, o en su familia. Entonces, cuando están en estas circunstancias, piensa en eso y le parece algo negativo y prefiere recurrir al consumo, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es la importancia de que estemos trabajando con el control de emociones para que tenga alternativas. Metas de vida, porque
a largo plazo realmente no está construyendo nada y es algo que a él sí le interesaría. Entonces, por eso lo empezamos a plantear. Entrenamiento en solución de problemas, enfocado principalmente a metas de vida, o sea, que pueda, obviamente se va a encontrar con obstáculos, entonces que encuentre maneras, ¿no? De solucionarlo. Habilidades sociales y recreativas, como les mencionaba, su círculo social es muy pequeño y actividades recreativas prácticamente no tiene. Rehusarse al consumo, porque mucho de su consumo es social, entonces también que sea capaz de decir no a tiempo. Por ejemplo, muchas veces el consumo iba asociado al alcohol también. Primero había alcohol y luego de ahí era más sencillo que aceptar la marihuana, ¿no? Entonces tal vez se rehúsa el consumo desde el alcohol o evitar ese tipo de situaciones. Habilidades de comunicación y prevención de recaídas, ¿no? En general es como que una idea de lo que se estuvo trabajando. Y además hubo una referencia al Instituto Nacional de Psiquiatría, puesto que mencionaba que es la sintomatología depresiva ya tenía años con ella, ¿no? Entonces se hizo la referencia para que fuera evaluado y resultó que sí era pertinente que se le diera este medicamento. La meta de consumo, por parte mía, por lo menos, ¿no? En el momento de hacer el tratamiento es la abstinencia. Por parte de la persona atendida era simplemente reducción. Definición de la meta de consumo, eliminar el consumo de la marihuana en todo contexto, ¿no? O sea, lo discutimos, me dijo él, ¿lo dejamos en reducción? Ok, ¿no? Lo dejamos por el momento en reducción. Metas alternativas. Realizar actividad física de manera regular, puesto que mencionó que cuando realizaba actividad física no había consumo, principalmente consumía por la tarde-noche, entonces si había hecho ejercicio no consumía. Entonces buscábamos una actividad que compitiera, ¿no? Con el consumo. Realizar publicaciones respecto a su trabajo artístico, aquí es donde venimos, ¿no? Profesionalmente le gustaría dedicarse al diseño gráfico y al tatuaje. Menciona que lleva tiempo ya haciendo algunos bocetos, me enseñó algunos, entonces, bueno, tratamos de profesionalizarlo, ¿no? Por una parte, pues es trabajar en la parte creativa y en la parte de desarrollar sus habilidades. Por otra parte, darlas a conocer. Esto implicaba, por ejemplo, realizar al menos una publicación a la semana en su Instagram, que ya estaba hecho precisamente para esto, dibujar al menos 15 minutos al día, ¿no? Aquí se tuvo que trabajar también mucho con la inseguridad de qué van a opinar de mi trabajo, todo eso, pero se consiguió. Y la higiene del sueño, puesto que organizar sus horarios a lo largo del día iba a favorecer que no tuviera como que esos ratos de ocio en los que terminaba consumiendo. Muchas veces se dormía, no sé, se dormía, llegaba a trabajar a las 9, se dormía hasta las 4 de la madrugada, en ese periodo había consumo, despertaba como a las 1, 2 y se iba a trabajar. Como realmente no tenía un horario fijo, entonces pues podía mover su horario a conveniencia. Y entonces aquí pues ya no dormía bien, anoche llegaba cansado, ya no le daba tiempo a hacer otra actividad y volvía a consumir, ¿no? Entonces pensando en esto, tratamos de definir que durmiera antes de las 11:30, 11:30, 12, se mantuvo ahí, y que durmiera al menos 7 horas al día. Ahora sí, balance decisional. Entre las ventajas de consumo encontramos esta sensación placentera, tanto de evitar problemas como de la parte social, favorece la convivencia y facilita la introspección, que es lo que yo les mencionaba, o sea, como que él considera que se accede a un nivel de conciencia superior, que le permite ver mejor las cosas, entonces lo toma como una ventaja. Desventajas del consumo, que se siente mal por no poder cumplir con sus propias expectativas, pensamientos paranoides, peleas con su mamá y falta de motivación para realizar actividades cotidianas. Aquí cabe mencionar que vive con sus papás, por eso también mucho esta parte que discute con su familia. Desventajas del cambio, que lo ve como algo complicado y desde cierto punto pues tenía mucha resistencia a abandonar la sustancia. Le gusta consumir y tal vez deje de convivir con algunos de sus amigos porque él ya sabe que pues, o sea, convive con ellos porque consumen entre todos. Y ventajas del cambio, menciona que es más fácil realizar actividades, por ejemplo, si planean metas profesionales que las pueda cumplir, que tenga menos problemas con su familia, no sentir dependencia de la sustancia y encontrar nuevas actividades que le gusten y no impliquen consumo. Análisis funcional de la conducta en una situación típica, y aquí más bien diría social. Precipitadores externos, encontramos a los amigos, disponibilidad, reunión o una fiesta y la presencia de alcohol. Muchas veces el alcohol, les digo, 1 o 2 cervezas y luego ya de ahí pasaba al consumo de marihuana. Precipitadores internos, pensamientos relacionados con relajarse, pasar un buen rato, descansar, el antojo de la sustancia, olvidar problemas pendientes y estar relajado.
En la conducta, aquí regularmente él no llevaba la sustancia, sino más bien se le invitaba a algún amigo. Entonces, pues ya terminaba ahí consumiendo en alguna pipa o algún porro, etcétera. Consecuencias inmediatas, se relaja, conecta mejor con la reunión, la conversación fluye más rápido y bueno, ¿no? Esta parte que se percibe más reflexivo y sin embargo aquí aparecen los pensamientos paranoides, que ese es uno de los motivos por los cuales llegar a la etapa de contemplación. Y en mediano y largo plazo encontramos discusiones al llegar a casa con su familia, desatiende actividades durante el consumo, bueno, durante y después del consumo, y pensamientos paranoides. Ahora, el análisis funcional en situación de más riesgo, ¿no? Principalmente cuando estás solo aquí. Precipitadores externos, básicamente es estar solo en casa y no tener nada más que hacer, ¿no? Bueno, y que esté la sustancia, pero casi siempre había. Precipitadores internos, emociones, son apatía, desinterés generalizado y frustración. Pensamientos referentes a de que de cualquier manera de lo que hace nada va a funcionar y entonces como que prefiere vaciar la mente, ¿no? Igual por ahí hay antojo de la sustancia. Y bueno, en la conducta, la marihuana la tiene regularmente en su casa, entonces en cuanto tiene el antojo, luego hay consumo, ¿no? Más o menos en que prepara la pipa, hay un ritual de 5 o 10 minutos de preparación y inicia el consumo. Las consecuencias inmediatas, se relaja, se olvida de los problemas que tenga en mente. Si dibuja, considera que sus dibujos son mejores porque son más originales, son más abstractos, etcétera. Los pensamientos igual fluyen mejor y es más introspectivo. Cabe mencionar que aquí cuando fuma solo no existe esta parte de pensamientos paranoides. Y bueno, mediano y largo plazo, desatiende responsabilidades, discusión con familia y pérdida de interés, ¿no? Más que a largo plazo. O sea, cuando se pasa el efecto de la sustancia, entonces empiezan los pensamientos. Pero mientras está el efecto y está solo, no aparecen los pensamientos. Ahora sí, planes de acción. Primero, para disminuir la probabilidad de consumo social. Básicamente, la idea es que deje de ir a lugares donde es muy probable que consuma. Entonces, por ejemplo, si va a ver a sus amigos, que los ven en algún lugar con otro propósito, por ejemplo, ir a comer, ¿no? Aquí con esto, pues ya es mucho menos probable que que se vaya todo esto a convertir en un consumo, ¿no? Ventajas, se elimina la disponibilidad y además mantiene la posibilidad de convivir con sus amigos. Entre las desventajas es que muchos no estuvieron dispuestos a esto, entonces pues se empezó a perder el vínculo con ellos, ¿no? O sea, muchos decían por lo menos que sea un bar, que haya alcohol. Entonces aquí se perdió mucho de sus relaciones con ese tipo de amigos. Establecer metas de vida realistas. Aquí tiene mucho que ver con que, por ejemplo, él que mencionaba de estudiar la universidad y como que eso le generaba mucho conflicto, tenía que ver porque terceros, ¿no? Consideraban que es necesario estudiar la universidad, ¿no? Y particularmente pues una carrera que estuviera bien valorada, al menos por su familia. Y estaba estudiando arquitectura en un principio, pero luego durante el tiempo que estuvimos en las sesiones mencionó con ser administrador, ingeniero civil, profesor de educación física, o sea, entonces como que siempre no tenía tan claro, más bien parecía que lo que quería era ir a la universidad, ¿no? Con el fin de tener un título. Pero bueno, estuvimos platicando mucho sobre identificar esas expectativas internas, externas, qué era realmente cuál era el problema ahí. Y ahí hicimos un plan a corto plazo, ¿no? Por lo menos de aquí a un año, donde pudiera estar trabajando con habilidades tanto profesionales como las artísticas que le interesan. Ventajas, por una parte, resolver el conflicto entre lo que quiere y lo que espera que hagan que él haga. Hay mayor adherencia a actividades establecidas, porque son actividades que realmente le interesan. Y al hacerse de manera semanal es mucho más sencillo que hagamos un autorregistro, ¿no? Tanto de lo que hace como de lo que le faltó y en todo caso, por qué no lo realizó. O sea, y revisar qué está pasando. Desventajas, conflicto con su familia por su decisión. O sea, llegó, les platicó sobre esto y pues sí tuvo que tener una discusión con ellos, pero también revisamos la parte de habilidades de comunicación, lo cual le ayudó también a afrontar la situación. Eliminar disponibilidad en casa, básicamente fue deshacerse tanto de la pipa como de la marihuana y no comprar, ¿no? Insistió en que iba a regalar las onzas, ok, las regaló. Elimina disponibilidad inmediata de las sustancias, la ventaja, y reduce el gasto. Desventajas, en estas sesiones bueno, en este tiempo en el que se iba a despedir de la sustancia, hubo un consumo un poquito más explosivo,
pero bueno, finalmente después de 3 sesiones, o sea, 2 semanas, lo dejó. Se tuvo que definir un plan con respecto a qué hacer con el dinero que ya no iba a gastar en marihuana porque empezó a comprar cervezas, pero igual ya se hizo el plan y lo detuvo ahí. No, se le dieron algunas alternativas, principalmente de ahorro. Iniciar nuevas amistades. Aquí se le dio a elegir que buscara actividades que le interesaran y que no estuvieran relacionadas con el consumo, ¿no? Una de ellas fue meterse a unos equipos de fútbol, uno entre semana y otro el fin de semana, y empezó a tomar clases de inglés que ya había estado estudiando previamente, entonces más bien es como que darle continuidad a eso. Disminuimos con esto el tiempo de ocio, conoce gente nueva con que tenga temas en común y que no tengan que ver con el consumo, y realiza actividades que favorezcan su desarrollo profesional y personal. Desventajas, es un gasto adicional finalmente, y hay nuevas situaciones de riesgo, por lo menos con alcohol, ¿no? Entonces igual se tuvieron que hacer planes de acción para que no se volviera como de acabando las clases el viernes por la tarde, vamos por una cerveza o algo así, puesto que en este momento tal vez, y lo platicamos, convenía más la abstinencia, también de alcohol. Habilidades entrenadas, arrojarse al consumo, habilidades sociales y recreativas y habilidades de comunicación. Resultados, sí fue capaz de negarse al consumo en escenarios reales, aunque no siempre. Entonces también el Prismo prefirió alejarse un poquito de esos contextos. Se ha empezado a relacionar con personas que no consumen marihuana, ha disminuido la sensación de soledad, que también el encierro por el COVID también impactó todavía más ahí, pero bueno, ya he encontrado más personas, ¿no? Y también todo está normalizando, entonces este es un buen momento, ¿no? Como para que esté distrayéndose en otras cosas. Y le ha restado propiedades trascendentales a la sustancia, ¿no? Esto que le mencionaba yo, que accede a un nivel de conciencia superior y todo esto, lo hacía que también le interesaran otras sustancias, por ejemplo, la ayahuasca y el LSD. Entonces, me llegó a mencionar otros alucinógenos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, que tiene el mismo argumento que la marihuana, ¿no? De que es natural. Pero bueno, ya que estuvimos trabajando con esto, le fue perdiendo el interés. Y la evaluación post-test, bueno, ya post-tratamiento más bien, indicadores de dependencia, pasamos de 7 a 3, que es leve y todavía identifica, ¿no? Cierto antojo a veces, identifica cierta tolerancia, pero bueno, ya disminuyó. En ansiedad de Beck y depresión también hubo una disminución, ya quedó en leve, me parece que en ambos, que también tiene que ver con que va de la mano, ¿no? Con el tratamiento psiquiátrico aquí, el cual por lo menos tiene que tomar 6 meses, entonces todavía le hace falta como 2 meses de tratamiento. Evaluación post-test en cuanto al nivel de satisfacción, aquí vemos que pasó de 9 a 7, pero ahora cambia la interpretación, o sea, ya no es 9 porque me gusta lo que consumo, sino es un 7 porque sabe que todavía le hace falta, ¿no? Como que esta parte de estar no convencido de dejar la sustancia, sino que él considera que todavía hay mucho riesgo. Si alguien le invita, considera que todavía se le complica, ¿no? Entonces, pues todavía se mantiene en 7. Progreso en el trabajo, hubo un aumento modesto, porque finalmente todavía no es que haya cambiado de trabajo. Tiene planes, ¿no? Pero aún así, pues todavía está trabajando en esto. Manejo del dinero ya mejoró bastante, vida social recreativa ya mejoró bastante, tanto por lo que, principalmente por las nuevas actividades que está realizando. Hábitos personales que tuvo que ver con reestructurar su día, algo que hicieron las actividades recreativas adicionales y que también le da más orden a su horario. Por ejemplo, no es que como cuando va a trabajar, él dice, con que trabaje 6 horas, 5 horas, estoy bien, pero pues no es que puede ir a cualquier hora a sus clases o a cualquier hora a los partidos, entonces como que eso ya le dio un poco más de orden. Este, y bueno, comunicación también vimos que hubo un aumento considerable, ¿no? Ahora, lo que les comentaba de la línea base retrospectiva, o sea, les digo, es preguntar tal cual, qué tanto consumes, qué días, y más o menos hace un registro de todo el año hacia atrás. Aquí está diciembre de 2020 y el resto del año pues, es 2021. Y entonces vemos más o menos aquí su patrón de consumo, como les digo, 5 días a la semana más o menos había consumo, entonces sí es elevado. Aquí ya inicia esta parte del tratamiento en junio, ¿no? Y pues todavía hay consumo. O sea, en un principio no dijimos abstinencia porque había mucha resistencia, no estaba en la situación. Trabajamos poco a poco hasta que él finalmente ya optó por la abstinencia y de octubre para la fecha no ha habido consumo.
Restablecimiento de meta, cabe mencionar, ¿no? Entonces hay que, hubo un, o sea, yo le propuse en su momento la abstinencia y sin embargo como que no estaba convencido, pero poco a poco él, con lo que fuimos trabajando, decidió pasarse, ¿no? A la meta de abstinencia, cambiar su meta de consumo. Principales razones, ¿no? Por las que hizo este cambio, pues es que se dio cuenta de la falta de control que tiene sobre el consumo. O sea, yo les mencionaba que él tendía mucho a revisar qué tanto autocontrol tenía. Después de que estuvimos revisando el autorregistro cada semana y todo esto, vimos que sí había falta este control, que no lo tenía. Entonces, más bien se apegó por esto a la abstinencia. Analizar el impacto que ha tenido la sustancia a lo largo de los últimos años, ¿no? Al menos 4 años de consumo y el diseño de metas a corto y mediano plazo que son incompatibles con el consumo de la sustancia. El seguimiento se hizo la semana pasada y bueno, hasta ese punto no ha habido consumo en las últimas 7 semanas, 5 antes del egreso y 2 después entre el egreso y el seguimiento. No se han presentado nuevas situaciones de riesgo desde la última sesión, puesto que trabajábamos, ¿no? Constantemente cuáles eran las situaciones de riesgo, entonces al menos no ha habido nuevas. Menciona que se siente bien, tanto en estado de ánimo como de salud en general. Ha mantenido sus planes de acción elaborados y se mantienen situaciones, se identifican situaciones en las que ha podido llevar a cabo habilidades entrenadas y se les refuerza el que las haya podido llevar a cabo. O sea, las identificamos entre los dos y vemos, ¿no? Que lo que hizo bien con el fin de que se les refuerce. Y bueno, comentarios finales con respecto al caso. Uno de los principales desafíos creo que fue esta parte del pensamiento mágico con respecto al consumo de marihuana, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, él decía, es que yo puedo acceder aquí y reflexionar y pensar, por ejemplo, cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Entonces, pues era una función que él encontraba, ¿no? A la marihuana. Otro desafío fue que estaba asociado tanto a situaciones desagradables como agradables, ¿no? Entonces tenía una función adaptativa frente a sintomatología ansiosa y depresiva. En este caso, pues podríamos pensar como en un reforzamiento negativo, ¿no? Y en el otro caso, pues estaba pensado en momentos agradables. Entonces, pues también estaba el reforzamiento positivo. Entonces también se tuvo que trabajar ahí cada una de las circunstancias con este tipo de análisis funcional, por ejemplo, para ver en cuáles podíamos impactar y proponer algunas alternativas de conducta. Y finalmente, relacionado con el primer punto que decía, tiene que ver con que él consideraba que su propósito en la vida le fuera revelado en algún momento, entonces tuvo que reestructurar la idea, ¿no? Con el fin de que, pues bueno, o sea, más bien tú qué quieres hacer, qué te gustaría hacer, porque no le encontraba sentido a las cosas, ¿no? Entonces, pues se tuvo que trabajar como que en metas tanto a mediano y largo plazo en este caso. Y finalmente, puesto que fue una intervención a distancia, nos pudimos favorecer con algunas otras ayudas tecnológicas, por ejemplo, el WhatsApp. O sea, se favorece la adherencia al tratamiento en cuanto a que uno le pide, no sé, no es que lo vea una vez, lo vea el viernes, entonces de viernes a viernes, sino que sino que al terminar el fin de semana le puedo preguntar, ¿no? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Hubo consumo? ¿No hubo consumo? Y ese tipo de monitoreo también favorece la adherencia. Y bueno, eso es como que una característica también muy interesante de ese tipo de intervenciones. Y bueno, sería todo con respecto al caso. Y muchas gracias, Misael, por la exposición y también por estas reflexiones finales que nos compartes acerca del caso. Bueno, en este momento voy a leer algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat Ok. y también invitarlos a todos que pueden realizar pueden poner por medio del chat sus dudas, sus comentarios o bien solicitar la palabra con la opción de levantar la mano y les abrimos el micrófono. Bueno, pues Alma Teresa nos pregunta si para las evaluaciones existe alguna diferencia significativa entre utilizar el DSM-5 a la versión anterior y de ser así, ¿cuáles serían como las principales ventajas o bondades que ofrece esta nueva versión de los indicadores del DSM-5? Indicadores. Más bien aquí te quedaría mal, ¿no? Con la pregunta porque no he revisado los del DSM-4, Ujú. ¿no? O sea, yo ya he estado trabajando desde el principio con el DSM-5, habría que revisar el DSM-4, las características de las preguntas. De manera general te comento, el DSM-5 menciona cosas como dificultad para detener el consumo, tolerancia, deseo,
problemas asociados, por ejemplo, de consumo de riesgo, dice algo así como de consumo cuando estoy en situaciones que ponen en riesgo, me ponen en riesgo físicamente o algo así. Entonces, ese tipo de preguntas son las que van en el DSM-5, pero desconozco el DSM-4. Gracias, Misa. Yolanda Hernández nos pregunta, ¿qué medicamentos complemento en psiquiatría con la terapia y por cuánto tiempo el medicamento? Bueno, de momento fue por 6 meses, es fluoxetina Ujú. en cuanto a la parte de sintomatología depresiva y creo que fue clonazepam con la parte de ansiedad. Y por Ok, 6 meses. Ujú. por 6 meses. También nos pregunta igual Yolanda si hubo alguna recaída eh, y si se presentaron, si pudo como relacionarlas, algún evento en particular, ¿no? Sí. Sí, 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 hay recaídas. Este, por ejemplo, bueno, cuando hago el análisis al principio, la idea es como que identificar la mayor cantidad de situaciones, ¿no? Que son precipitadores, pero eventualmente a la siguiente sesión vemos que la sustancia tiene diferentes funciones para la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hubo una discusión con su hermana, que en un principio ni siquiera me la mencionó como una persona con la que tuviera dificultades, ¿no? Pero hubo una discusión con su hermana, se metió y consumió. Entonces, por ejemplo, aquí no nada más es situación de tristeza o ansiedad o frustración, sino también cuando se enojaba, ¿no? Entonces, hasta que ocurre el episodio, es cuando a la siguiente sesión pues revisamos qué pasó ahí, cuál fue el pensamiento, cualquier situación previa que estuviera como un precipitador finalmente. Y bueno, ya que lo identificábamos, pues trabajábamos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿cómo puedes trabajar con la parte de la ira, ¿no? O sea, ¿qué implicó para ti? ¿Por qué te enojaste? ¿No? O sea, también pensando en la función que tiene el enojo, ¿no? Entonces, sí, básicamente era lo que se hacía. Sí hubo recaídas, hubo varias recaídas, por ejemplo, no sé, en algún momento mencioné algo así como que la parte de rehusarse al consumo no siempre se logró. O sea, hay Ujú. veces en las que ya en la fiesta consumía, ¿no? Había veces en las que incluso me decía no voy a ir y hacía un plan para no ir a la fiesta, pero se peleaba con alguien o se ponía triste por alguna situación que recordaba, iba a la fiesta y entonces hubo consumo. Entonces sí, más bien lo que se hizo fue buscar la mayor cantidad de situaciones y buscarles un plan de acción para cada una de ellas. Ujú. Ujú. Gracias, Misael. Eh, bueno, hasta el momento creo que nadie tiene levantada la mano, entonces seguimos con las preguntas del chat. Guadalupe pregunta, ¿el consumo de cannabis afecta siempre en todos estos factores, social, interpersonal y educativo, aun cuando el consumo no es elevado? Ejemplo, cuando solo lo utilizan con un fin de relajación y o concentración. A ver, aquí por ejemplo, es complicado como que la persona pueda decirnos dónde le afecta y dónde no le afecta, ¿no? O sea, como que tener un punto de, este es un consumo moderado. Por ejemplo, aquí con él, su consumo era moderado realmente, o sea, no es ni siquiera muy elevado, ¿no? Y el problema era que a largo plazo, o sea, por ejemplo, entre meterse a las clases y quedarse afuera a fumar, prefería fumar, ¿no? Entonces aquí no es tanto la cantidad, sino la circunstancia en la que lo hacía, ¿no? El contexto. Eventualmente, pues identifica otros factores de fondo. Por ejemplo, aquí esta parte del desinterés quizá por actividades o por metas a largo plazo. Aquí habría que ver particularmente con todas las personas, ¿no? O sea, con cada persona que buscara la atención, ver en qué contexto está consumiendo y cuál es la función que está teniendo la sustancia. Ok, Ujú, muchas gracias, Misael. Entonces, nada más para recalcar, depende más de justo, ¿no? De lo que la persona deja de hacer o descuida con la ujú. finalidad de estar consumiendo, ¿no? Cintia Morales nos pregunta, ¿TCC es la teoría psicológica de la intervención? Teoría cognitivo-conductual, perdón, sí, Ujú. ¿no? Ujú. Ok. Eh, ok, y a ver. Incluso pensando en la pregunta anterior, Ujú, anterior, ¿no? Mencionaban ujú. que lo utilizaban como para concentración y me recuerda mucho a este caso en particular porque pues él decía que se podía concentrar mejor, que podía
pensar mejor sobre algunos temas, ¿no? Pero pues también hay que tener como que tener claridad en cuanto a qué es propiamente, por ejemplo, muchas veces reportan que se siente mejor el consumo de cierta comida, ¿no? Bajo la sustancia. Y no es propiamente que sepa mejor la comida, sino simplemente que por las cualidades de la marihuana te percibe como mejor, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasaba con él, pues es lo mismo, ¿no? O sea, puede ser que sentía que podía reflexionar mejor sobre algunas cosas, pero pues era la sustancia, no que realmente llegara a grandes conclusiones, ¿no? Entonces aquí con la parte de la concentración podríamos pensar, bueno, habría que analizar también eso. Ya, perdón. Sí, no te preocupes. Muchas gracias, Misael, por esta acotación. Paola Ramírez nos pregunta, ¿cómo se establece el tiempo en que una persona estará en tratamiento? ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta? Bueno, aquí mucho tiene que ver con, hacemos una evaluación de riesgos de consumo. En las preguntas básicamente vamos a encontrar cosas como, no sé, por ejemplo, he faltado a mis actividades que tengo que hacer en la última semana, en el último día, en el último mes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de riesgo que esté tomando la persona en el que se consuma la sustancia, es que nosotros decidimos, por una parte, el nivel de riesgo y otro, también el tipo de habilidades que le hagan falta. Por ejemplo, aquí vimos que le hacían falta varias, ¿no? Parte social, recreativa, comunicación, metas de vida. Entonces, en lo que yo también digo, bueno, le hace falta todo esto, pues más o menos calculábamos bueno, yo calculaba unas 15 sesiones, fueron 20, ¿no? Pero también depende de eso, ¿no? O sea, el nivel de riesgo y el tipo de habilidades que haga falta entrenar, el plan de intervención finalmente que diseñamos en un principio. Gracias, Misael. Bueno, continuamos con las preguntas. Patricia nos dice, buenas noches. ¿Se realizaron algún tipo de intervención familiar? Y si fue así, ¿cuáles fueron los resultados? Sí, no se realizó, Patricia había estado bien, ¿no? Porque también hay esta parte de que tenían como que mucha exigencia por parte de los padres, se hubiera podido revisar, pero no, no daba para esto. Gracias, Misael. Adrián nos pregunta, al inicio del tratamiento, ¿en qué etapa de motivación de cambio recibió al usuario? Y Y bueno, lo justo aquí lo recibió tenemos, ¿no? exactamente, ajá, en contemplación en cuanto a que ya quería hacer algún cambio, ¿no? Tal vez precontemplación en cuanto a la abstinencia. Bueno, por otra parte, Alma Teresa nos pregunta, ante las situaciones de recaída, ¿cómo te sentiste como terapeuta que lleva el caso? Y si puedes compartirnos un poco acerca de este manejo de las emociones del terapeuta ante estas situaciones. Es Ok, una pregunta muy interesante. sí, Gracias, Alma. sí, o sea, bueno, creo que hay algo que tenemos que entender, no, o sea, si nosotros mismos lo decimos a ellos, ¿no? De que es parte del proceso, pues nosotros también tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, es parte del proceso. Este, y pues no tomarlo como algo personal, ¿no? Sino más bien es como de, bueno, o sea, estoy tomando en cuenta todo esto y a pesar de eso ocurrió el consumo. Bueno, ¿qué me está haciendo falta ver? ¿No? Pero lo que decía aquí con la parte de hacer otro análisis funcional, tal vez de esa situación en particular, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió ahí? Y lo trabajamos otra vez. Y dándole la confianza a la persona también, ¿no? O sea, de que pues es algo que Es, podía pasar y mejor que tenga la confianza de decírnoslo. O sea, también yo no puedo reaccionar como de, ¿cómo otra vez? ¿No? Algo así, sino más bien, ok, no pasa nada, ¿no? Seguimos trabajando en esto. ok. Ujú, Que justo era lo que comentabas también, ¿no? Que se hizo un reajuste de la meta, de ujú, cómo él al inicio había llegado con la intención de únicamente reducir ujú. y justo conforme fueron avanzando las sesiones y me imagino pues por estas situaciones ya fue que la persona también fue viendo de que la suspensión del consumo era la meta pues más idónea a seguir, ¿no? Así es, Ina. En este sentido, ¿se modificaron algunas otras metas? Este, bueno, sí, por ejemplo, en un principio habíamos dicho que fuera menos probable, bueno, creo que sí lo mencioné cuando digo que él mismo decidió alejarse del contexto donde hubiera más, mayor probabilidad de consumo. Ujú. O sea, porque en un principio pues, hubo recomendaciones más como para rehusarse al consumo y que hubiera alternativas, pero ya después cuando él mismo se dio cuenta que tal vez no había ese control que él tenía en mente, ¿no? Pues ya mejor decidió retirarse de eso.
Ok, gracias, Misael. Y Gualberto nos pregunta, ¿solo era consumo de marihuana o lo combinaba con el alcohol? Y si Es, sus recaídas solo fueron en el alcohol o en ambas. sí, no, el consumo, sí, el consumo de alcohol es un consumo, se evaluó con el ASIS de bajo riesgo. Y no lo menciono aquí porque, o sea, como que me enfoqué más en la sustancia de impacto, ¿no? Pero sí, o sea, el consumo de alcohol entra dentro del consumo de bajo riesgo. Después se trabajó un poquito más, pero evitarlo para que no fuera finalmente un precipitador para el consumo de marihuana. Y en este punto también no reportó que fuera, que le trajera muchos problemas en su vida cotidiana el alcohol, porque más o menos era como el equivalente a 2 latas de cerveza, o sea, por ocasión. Es un consumo de bajo riesgo. De bajo riesgo. Ok, gracias, Misael. Beatriz Navarro nos pregunta, buenas tardes, tomando en cuenta que el usuario se presentó en la etapa de contemplación, ¿cómo se resolvió la ambivalencia que presentaba? Este, Creo que o sea, lo más importante que identifiqué es esta parte de que a él le servía como para pensar en lo que le gustaría hacer y todo esto. Entonces, ahí sí hubo que quizá confrontar un poco la idea que tenía con respecto al uso de la marihuana para este, pues ser más creativo y todo esto. Eh, Más que nada lo que me enfoqué sería como que en reducir la parte positiva que él encontraba en la sustancia propiamente, o por lo menos cuando menciono, creo que el primer componente precisamente fue psicoeducación, para que él le quedara claro, o sea, que esto era la sustancia propiamente, y también mucho le platiqué de que, pues bueno, o sea, por ejemplo, con esta parte de que se siente mal emocionalmente, que él lo encontraba como algo adaptativo, ¿no? También el consumo de la marihuana, entonces, pues que hay soluciones, ¿no? Que había alternativas, que podíamos trabajar con esto, y eso también hizo que se interesara, ¿no? Por la parte, de las habilidades emocionales, finalmente. Y algo que también ayudó mucho es que él en sintomatología ansiosa tenía elevado la sintomatología física, o sea, Ujú. la parte de taquicardia, todo esto, sudoración en las manos, se le iba el color, me ponía muy rojo luego. Entonces, con las técnicas de respiración, simplemente ya con esas, el nivel disminuyó y pudo ver el efecto muy rápido. Entonces, también por eso fue algo que aproveché para que no, para que se quedara más como con esa alternativa. Gracias. Misael. Bueno, Yasmín Sandoval nos pregunta, ¿qué hacer en casos de recaídas? ¿Cómo se puede estabilizar al paciente a pesar de que ya está en tratamiento psiquiátrico? Bueno, ya nos comentaste un poco, entonces nada más si Ujú. quieres como puntualizar. Sí, básicamente es identificar qué ocurrió en esa situación en particular y, y buscar un plan de acción junto con él, ¿no? O sea, por ejemplo, haberse dicho, tal vez en retrospectiva, ¿no? O sea, que pudiste haber hecho diferente para no consumir. Y él mismo te va a dar las opciones, o sea, porque él se conoce mejor, ¿no? Que nadie, ¿no? Entonces él te va a decir, no, pues puede haber ido mejor a este lugar, puede haber quedado en mi casa haciendo esto, etcétera. Entonces, de ahí es donde uno puede hacer un plan, para la siguiente ocasión en la que ocurra una situación similar. Gracias, Misael. Y Iván Romero nos pregunta, ¿podría haberse usado la reducción del daño en este caso específicamente? Mm, sí, o sea, finalmente, tal vez ir reduciendo la cantidad. El problema es que él también ya había intentado reducir la cantidad, ¿no? Entonces, como que él, bueno, a ver, cambio. Lo que pasa es que también tenía mucho que ver con esa parte de las ideas que él tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría que mientras tuviera esas ideas, pues le iban a impedir hacer metas a largo plazo. O sea, por ejemplo, mientras él estuviera consumiendo, aunque fuera menos y aunque fuera en situaciones más protegidas tal vez, ¿no? Con esa parte de reducción de daño, ¿no? Disminuir el riesgo tal vez, pero aún así hubieran sido situaciones en las que él seguía esperando de manera pasiva, por ejemplo, que tener como una especie de, no sé, como de epifanía, ¿no? De que le digan, este es tu propósito en la vida y deberías de hacer esto y todo eso. Y todo ese tipo lo estaba paralizando, o sea, ya lo había paralizado casi 4 años en que estaba como que en espera, ¿no? Entonces, la idea aquí fue más bien como plantearle las metas,
yo digo, ¿no? Realistas y definidas, ¿no? Y claras, para que él empezara ya a trabajar. Y ya cuando él empezó a trabajar, pues incluso como que el consumo dejó de tener sentido para él en ese punto. Entonces, o sea, tal vez sí se puede, ¿no? Que sea un consumo de bajo riesgo, bueno, aún, o sea, que no ponga en riesgo su vida, todo eso, control de esa reducción de daño, pero sí preferiría por las funciones que tenía que lo eliminara. También o sea, esta parte de que sea, como que requisito para platicar con otras personas o que sea, la manera en la que soluciona sus conflictos, por ejemplo, con su familia o con su vida profesional, pues también como que no me parecía la adecuada, ¿no? Entonces, sí preferí que cambiara la parte que esté cognitiva de eso y a partir de ahí se derivó la abstinencia. No sé si me salí mucho del tema, tal vez, pero... Sí, no te preocupes. Bueno, la última pregunta que tenemos aquí en el chat es un poco relacionada con la familia. Nos habías comentado que no hubo un acercamiento con la familia. Y bueno, Yolanda de todas formas nos pregunta ¿cuál es tu experiencia trabajando con familiares de consumidores de sustancias? Entonces, si nos pudieras compartir. Sí, bueno, también ahí creo que dependería mucho de la sustancia que consuma la persona, porque, bueno, sí, por una parte de la sustancia que consuma y por otra parte del conocimiento que tenga de la sustancia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de usuarios que consumen cocaína, ¿no? O sea, la familia percibe pues, que luego hay ataques de agresividad, ¿no? O sea, y ahí incluso perciben que están en riesgo. En el caso de la marihuana, más bien he visto, pues que tienen ideas o prejuicios, ¿no? Por ejemplo, de es que voy a ver, saben a su hijo que está consumiendo, no sé, un, es un consumo experimental y ya se imaginan a su hijo en 30 años en el suelo, fuera de su calle, ¿no? Entonces, bueno, fuera de su casa, más bien. Entonces, tendría que ver como que esta parte de psicoeducación por parte a la familia, ¿no? Para que entiendan cuál es la sustancia que están consumiendo sus hijos, este, cuáles son las consecuencias reales, ¿no? También. Y bueno, el, otra cosa que hubiera trabajado con ellos, más bien hubiera sido como que esta parte de la comunicación, porque él mencionaba pues que había muchos problemas o sea, incluso los reclamos que luego él me decía, pues, ni siquiera iban tan enfocados solo a la sustancia, ¿no? Sino como que era de, otra vez viniste, drogado y no te pones a trabajar, ni te pones a estudiar, entonces realmente el trasfondo es otro, ¿no? Entonces creo que ahí pues, hubiera sido algo que se hubiera podido haber resuelto y que traté de alguna manera de que él lo pudiera platicar con ellos, ¿no? Con la parte de habilidades de comunicación, pero que sí hubiera estado bien platicar con ellos también, Con la familia. más como un apoyo. Ok, Ajá. ok, Misael. Bueno, pues muchísimas gracias por responder a todas esas inquietudes de los participantes. Y bueno, no sé si tú deseas agregar algo más. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Ok. Estaba revisando y ya no tenemos. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más del caso. Entendemos que este caso estuvo pues siendo atendido virtualmente y ya nos compartiste un poco de alguna de las estrategias que utilizaste y más bien ahí sería si esta virtualidad, ¿no? O sea, ¿qué retos supuso para ti, ¿no? Porque pues lo conociste, pues vía Ujú. remota y terminó el tratamiento también de esta forma, ¿no? Sí, bueno, por ahí, por ejemplo, si tuvimos un problema, bueno, dos veces. Uno en el que su internet simplemente nunca se estabilizó, o sea, lo escuchaba, se quedó, ¿no? Ahí se nos fue la sesión, o sea, y realmente no, no pudimos trabajar. Otro día se me fue a mí la luz, entonces pues igual no hubo, como que, o sea, por teléfono, pero pues cambió la modalidad, ¿no? Esa es una de las cosas que quizá no, pues, no pasarían definitivamente presencial, ¿no? Y bueno, otra característica pues fue creo que te lo mencionaba, ¿no? Que fue algo bueno aparte del seguimiento. O sea, como había esa comunicación quizá ya más cercana por medios digitales, pues no sé, mandarme un correo, por ejemplo, en algún momento me explicó, le dejé un trabajo escrito y me lo mandó por correo. Entonces, pues también a él le ayuda como que la parte de escribirlo, que no es lo mismo nada más decirlo, ¿no? Entonces creo que es una manera diferente de trabajar las cosas y a mí pues también me tiene más como un registro de lo que me acaba de platicar, ¿no?
el seguimiento por WhatsApp, bueno, seguimiento, pero incluso durante el tratamiento pues podíamos tener mayor comunicación. Este, ya una vez que había platicado con él un par de veces, pues creo que también me di cuenta de que podía dejar la opción de que me contactara si existía alguna situación en particular, ¿no? Una crisis o que estuviera a punto de consumir y que él decidiera mejor no hacerlo. Entonces, también se pudo abrir ese canal extra, ¿no? Este, pero, pues ya, fuera de eso, creo que no habría más que agregar con respecto a la atención a distancia. Ok, muchas gracias, Misael. Bueno, nada más para retomar unas últimas preguntas del chat. Paola Ramírez nos comenta cómo fue el establecimiento del rapport a distancia. Sí, bueno, aún así, o sea, en vez de preguntar aquí, pues, no sé, ¿cómo viniste o cómo llegaste? ¿No? Pues aquí es, ¿qué tal? ¿Te costó trabajo, ¿cómo te costó trabajo conectarte? O, ¿tuviste problemas con el link? No sé. Y ya habías trabajado previamente en Zoom o en ese tipo de preguntas, pues igual, finalmente es, lo mismo, ¿no? Es como que abrir la plática de temas que no son propiamente, el consumo, que no son propiamente su problemática en un primer lugar, y ya de ahí pues se va generando la plática. Este, y pues sí, o sea, creo que fue así, ¿no? Durante las sesiones, pues igual, ¿no? Siempre traté como que de mantener la confianza de la persona, ¿no? Con el fin de que pues pudiera, contar las cosas. Por ejemplo, aquí pues veo mucho menos de lo que podría ver con una persona en físico, ¿no? O sea, aquí yo no voy a ver, por ejemplo, el lenguaje corporal, no sé, por ejemplo, pueden ver aquí máximo mis manos, ¿no? Pero si estoy temblando con el pie o algo así, es algo que no se ve. Y Ujú. entonces, que pues con la persona, pues más que uno trata, ¿no? Como que luego de ver qué está haciendo, este, pues más bien uno tiene que confiar en lo que le dicen, ¿no? Después como que Claro, establecer la confianza. Ujú. claro, ¿no? Esas son las limitaciones justo de esta virtualidad. Y Ujú. bueno, Patricia nos pregunta justamente que las dificultades de la conectividad, si no fue una dificultad para darle como continuidad a las sesiones. No, porque como mencionaba, había otros medios, ¿no? Por ejemplo, A aquí ver, algo que siempre hacíamos era un autorregistro, ¿no? O sea, hubo consumo, cuando sí lo había, en qué circunstancias, todo eso. Es algo que lo podíamos hacer tanto en la sesión como por medio de un correo, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, se podría decir que no interfirió en cuanto que yo me enteraba de las cosas en las que iba él, ¿no? Y finalmente el plan de intervención pues lo tengo desde antes. Entonces, pues, digamos, ok, no hubo esta sesión, ya recorre. Entonces, no es que haya cambiado o que haya interferido, en todo caso lo interrumpió, nada más, ¿no? Pero no lo cambió. ok, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia con respecto a este caso, Misael. Nuevamente te reitero, no sé si quisieras agregar algo más del caso o en general de tu experiencia. Y bueno, si no fuera así, ya pasaríamos a cerrar la sesión. No, creo que mencioné todo lo que se me ocurrió con respecto al caso. Así bien, gracias por las preguntas, gracias por la atención, gracias por la moderación, Diana. No, a ti, gracias por acompañarnos. Y bueno, también, perdón, compartirte que en el chat te felicitan por el trabajo, por compartir todo este proceso y también por compartirnos tu experiencia. Y bueno, recordarles a nuestros participantes que en este momento está circulando por medio del chat la liga para registrar su asistencia. Recuerden que es importante que a través de este link puedan llenar los datos para que se les pueda generar su constancia de asistencia. Y bueno, también invitarlos a nuestra siguiente sesión académica, que será el día 6 de diciembre. Igual por el chat les vamos a colocar el link para que ustedes se puedan registrar y nos puedan acompañar el 6 de diciembre a las 5 horas Ciudad de México. Y bueno, sin más, a nombre de la Facultad de Psicología de la UNAM y de la Unidad de la Reducción de la Demanda de la CICAT, les agradecemos mucho su participación y su asistencia a la sesión y damos por concluida esta sesión clínica. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una bonita noche. Hasta luego.